nuestro ciclo anual de Parashá. Aquí, desde Israel, Casa Integral, les saludamos en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. Hoy tenemos un día aquí en el área en la que estamos bastante lluvioso, pero hemos tenido una celebración tan extraordinaria. Nos complacemos de poder compartir con todos y cada uno de ustedes en en este maravilloso tiempo de Sukkot. Cumplimos el ciclo de las 7 convocaciones, santas convocatorias de Levítico 23, y cerramos en el día octavo, en ese día maravilloso de Shemini Atzeret. Muy bien, y hoy pues por supuesto en nuestro cierre de Shabbat, último Shabbat de este ciclo, entraremos también a definir y a desarrollar el contenido de nuestro parashá semanal, que es precisamente Besot Ha Berajá. Es decir, esta palabra lo que nos indica es, esta es la bendición. Y como a todos mis amados hermanos, línea, realmente les voy a decir esto, no lo preparé, digo, no lo hice con el diseño que usualmente lo hago para enviárselos, se los quedo debiendo, al final de la jornada lo voy a hacer. Hay una gematría muy interesante que siempre me gusta presentarles un número, porque los números en el alefato hebreo tienen mucha información interesantísima. En el primer libro de Samuel, permítame solo mencionarlo para que lo tengamos presente. En el primer libro de Samuel, acompáñenme un momento por favor para ir introduciendo nuestro tema. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, primer libro de Samuel, capítulo 13, y por favor acompáñeme al capítulo 1, perdón, primer libro de Samuel, capítulo 1, y en el verso 13, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 13, usted conoce esta historia tan interesante, porque allí nos habla precisamente del nacimiento de quien será el profeta Samuel. Pero en el verso 13 puntualmente dice esta palabra, léalo conmigo, repito, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 13. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y la voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Quiero que resalte en este texto del primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 13, la palabra hablaba. Hablaba. ¿Por qué quise llevarlos a ese texto? Porque justamente ahora, en esa porción de hablaba, la palabra hablaba tiene un valor numérico de 646. Miren qué interesante. Permítame por qué estoy introduciendo el tema de esta manera. 646 está compuesto por las letras Men, vale 40, Dale, vale 4, Bet, vale 2, Resh, vale 200 y Tap, vale 400. Usted ya puede hacer el nombre en hebreo, de tal manera que recordemos que es de derecha a izquierda. Se los voy a mencionar nuevamente. Men, Dalet, Bet, Resh, Ta. Haga el ejercicio mejor y envíemelo por favor la plataforma por la que nos estés viendo para saber que estamos conectados. Y su valor numérico, repito, es 646. Ahora, cuando vamos al libro de Devarim, con el que estamos cerrando hoy, el parachá número 54, vamos por favor a Devarim, Deuteronomio, y por favor acompáñeme al libro de Deuteronomio en el capítulo 33. Hoy tomaremos del capítulo 33, verso 1, al capítulo 34, verso 12, donde cerramos, repito, la jornada completa de Torah. En esta palabra vemos que en el capítulo 33, verso 1 nos dice, esta es la bendición. Esta es la bendición. Por favor, subraye en su Biblia, en su Torah, capítulo 33, verso 1, Deuteronomio. Subraye, por favor, subraye, esta es la bendición. Ahí. Esta palabra, esta es la bendición, es nuestro parashá de hoy. Betzot ha berajá. Y esta palabra en hebreo, esta es la bendición, suma exactamente
646. Vean qué interesante. 646. ¿Quieren las letras para la frase? Esta es la bendición, se las voy a decir. Usted por favor haga la línea, haga la frase y por favor envíemela también. La primera letra es Bab, la segunda es Ayin, la tercera es Aleph, Top, Hei, Bet, Resh, Kaf y Hei. Súmelo y va a tener un resultado de 646. ¿Quieren que lo repita? Voy a hacerlo un poco más lento. Usted haga el ejercicio en casa. Esto lo hago, mis amados hermanos, porque es la manera práctica, sencilla, cómo podemos ejercitar el hebreo. Recuerden, no es que estemos en raíces hebreas aprendiendo un idioma. Estamos en el contexto de Torah, estudiando Torah. Y estudiando Torah, pues tenemos que conocer el alefato hebreo, tenemos que practicarlo, así es que no solamente se siente allí a escuchar, vaya al papel y lápiz y haga el ejercicio conmigo. Le voy a repetir nuevamente las letras. La primera letra, la letra Bat, valor numérico 6. La segunda, Sayin, vale 7. La tercera, la letra Aleph, vale 1. La siguiente, la letra Top, vale 400. La siguiente, letra 5, vale Hei. La siguiente Bet, vale 2. La siguiente Resh, vale 200. La siguiente Kaf, vale 20. Y la última, la letra Hei, que vale 5. ¿Qué significan estas letras o estas consonantes en el alefato hebreo? Significan esta es la bendición. Muy bien, hecho este primer ejercicio en el último parachá de la semana del año, pues es importante que recordemos que Moshe ha recibido una connotación extraordinariamente importante. Vaya nuevamente conmigo, por favor, al libro de Éxodo. Vayamos a Shemot, Éxodo, en el capítulo 7. Pastor, no sé cómo vamos. No se preocupe, hermano, que ya vamos entendiendo. Porque hoy es mi último parachá, o nuestro último parachá, y quiero cerrarlo con un broche de oro maravilloso. Entonces, Shemot capítulo 7, por favor, dice en el capítulo 7 de Éxodo, en el verso número 1, dice, Adonai dijo a Moshe, mira, yo te he constituido, ¿están conmigo? Pastor Apili, ¿estás conmigo en el capítulo 7 del libro de Shemot? Quiero que lo lea por favor en su Biblia, léalo en su Biblia, por favor, no se quede solamente con escuchar, vaya con su Biblia, lea, subraye, para que podamos entender lo que estamos estudiando. Observen, Adonai le habló o le dijo a Moshe y le dijo, mira, lo voy a leer en español como está en esta porción, Reina Valera, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Quise entrar por este punto en el cierre porque aquí la palabra que nos tradujeron en español como Dios es una traducción absolutamente equivocada, incorrecta. En el original hebreo dice, yo te he constituido Elohim. Pero pastor, Elohim también es Dios. Entonces, ya lo hemos hecho claro en otros estudios, pero creo muy importante que lo consideremos nuevamente hoy. La palabra Elohim es una palabra que tiene varias definiciones en el original hebreo. Podríamos decir sinónimos. También podríamos decir que la palabra Elohim, présteme mucha atención por favor, la palabra Elohim es una palabra polivalente. Pastor, usted está hablando muy enredado. Estoy hablando muy enredado, Pastor Apili. Una palabra polivalente significa que es una palabra poli, muchos, valet, valente, que tiene valores, tiene varias terminaciones. Elohim puede significar correctamente Dios, Elohim puede significar ángeles y Elohim puede significar jueces. Esa expresión de Elohim también tiene un significado como líder. Por favor, líder. Y en este momento entendemos que Adonai ha puesto a Moshe como un líder del pueblo de Israel. Sin embargo, es importante en este cierre y en la conclusión de toda la Torá tener presente que Moshe
a través de todo lo que hemos visto, ninguno en el texto bíblico habló cara a cara con Adonai. Ninguno en el texto bíblico entraba en comunicación VIP permanente, directa, 24 horas de conectividad con Adonai, como lo hizo Moshe. ¿Esto qué significa? Significa que evidentemente así, en ese orden de ideas, Moshe tenía una categoría de malach, es decir, una categoría angelical, es decir, una categoría elevada. Por favor, espero que esté comprendiendo lo que le quiero significar, porque estas expresiones y estos hebraísmos y estas palabras debemos tratarlas con suma delicadeza para evitarnos contrariedades. Sin lugar a dudas, Moshe, el hombre más humilde, manso y humilde, lo vimos como invitado en el tiempo de Sukkot, tiene esa característica. ¿Por qué? Porque su humildad resaltaba evidentemente en que él no tenía el ego propio, que no tenía esa vanidad de vanidades, que no presumía de ser el más que los demás, cuando él tenía la absoluta certeza en su corazón que Adonai lo había elevado, le había llevado justamente a subir al monte Sinaí y había estado en la presencia de Adonai, y aún en una de esas ocasiones recordemos que al bajar dice el texto maravilloso que su rostro resplandecía porque la Shekinah de Adonai estaba en él. Por lo tanto, cuando en nuestra versión en español nos colocaron Dios, es muy interesante esta expresión, repito, porque entonces podríamos considerar a Moshe como un Dios, y repito, la traducción al español es incorrecta. Es un Elohim, tiene una categoría angelical porque ninguno como él en la conectividad directa con Adonai, número uno. Número dos, tiene una categoría de juez, por supuesto, fue juez sobre todo Israel, por supuesto. Tiene una categoría de líder, por supuesto, fue el líder que tomó a Israel en una misión que el Eterno le entrega en la zarza ardiente y que lo lleva posteriormente a enfrentar al faraón, al hombre más poderoso de la tierra, y que inmediatamente lo lleva a tomar a ese pueblo de su condición de esclavitud, sacarlo al desierto, y en medio de las fieras salvajes y la intemperie y el calor del día y el frío intenso de la noche, Moshe permite que su pueblo camine durante este tiempo, y pasaron por la desobediencia y pasaron por la rebeldía y cometieron errores y se enfrentaron unos con otros y hablaron de Aarón y hablaron de Moshe y lo criticaron y lo desobedecieron, pero ese era el pueblo escogido durante 40 años hasta que llegamos justamente al día de hoy en el capítulo 33. Vamos a leer algunos de los textos del capítulo 33 y vamos definiendo entonces estos conceptos. Ish a Elohim, el hombre de Elohim, Moshe, muy importante. Dice, esta es la bendición con la cual bendice Moshe, varón de Adonai, a los hijos de Israel antes de morir. Estamos en las últimas horas de vida de Moshe. Y esto me trae también a mi corazón una reflexión. Es tan extraordinario Adonai, su intimidad con Moshe, que incluso le indica justamente cuántos son sus minutos, segundos de vida. Es decir, que le da la oportunidad de prepararlo y de indicarle que ha llegado el tiempo de partir. Tal vez ninguno de nosotros tenga esa opción. Tal vez ninguno de nosotros vemos que Moshe, sabiendo que sus segundos, sus minutos apenas están contados, toma una actitud de que de Elohim, de líder, de juez, de un hombre en una condición de malach, y lo primero que él hace en sus últimos minutos de vida es declarar la bendición sobre el pueblo de Israel. Amén. ¿Qué harías tú en tus últimos minutos de vida si tuvieras la oportunidad y Adonai te dijera justamente este es el momento en el que vas a partir? Probablemente te ocuparías de algún testamento, probablemente te ocuparías de estar discutiendo todavía a última hora con alguien que no te simpatiza o no te agrada. No sé qué harías en los últimos momentos. Pero saben, esto me deja y trae a mi corazón también un recuerdo maravilloso que tengo de la partida de mi padre,
mi papá hace algunos ya años. Yo recuerdo que hablando con él me dijo estas palabras: hijo, ha sido el tiempo de ir a casa. Este es el tiempo de ir a casa. Y yo le decía, pero pa, ¿cómo que es el tiempo de ir a casa si estás en tu casa? Y me decía, no, 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 hijo, no en esta casa, no esta casa terrenal, no esta casa física, no estas paredes. Es el tiempo en el que él me decía, ya Dios me visitó y ya me dijo que era mi tiempo de ir a casa. ¡Wow! Qué tremendo este momento. ¿Será que vamos a tener algún momento todos la maravillosa oportunidad de que Adonai nos visite, textualmente me hable y yo lo pueda escuchar? Y cuando Él me diga, hijo, este ha sido tu tiempo, vamos de regreso a casa. Y en ese momento yo pueda dejar todo en absoluta paz, en absoluta shalom, organizado, todo debidamente preparado, todo debidamente para que mi familia tenga su estabilidad, su tranquilidad y todos podamos entender que partimos con la absoluta verajá de Adonai. Moshe entonces, dice la palabra, dijo, Jehová Adonai vino de Sinaí y de Seir y les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la Torá de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moshe nos ordenó una ley, una Torá, como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurum, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos tus varones. Entonces, vamos a definir algunos conceptos básicos de las bendiciones de la verajá que Moshe entrega al pueblo de Israel. Recordemos que Jacob también bendijo a los 12 hijos. Y dentro de esos 12 hijos, a Efraín y a Manasés, los hijos de José. Y ayer, en la reunión última de Sukkot, en el día octavo, dejé una tarea que espero que usted la esté haciendo. Tal vez no la haya podido hacer, pero tómese el tiempo para hacerla. Por favor, tome las bendiciones que Israel, Jacob, entregó a sus hijos. Y ahora tomen las bendiciones que Moshe entrega, la verajá al pueblo de Israel, a cada tribu, haga un paralelo y nos encontraremos con unas sorpresas extraordinariamente importantes. Veamos por favor el verso 11 del capítulo 33. Bendice, oh Adonai, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos, hiere los lomos de sus enemigos y de los que le aborrecen, para que nunca se levanten. Y esa palabra empieza a tener un rema hoy en nuestra vida. Esa palabra empieza a tener un efecto muy importante en nuestros corazones. Así es que vamos a tomarnos los siguientes minutos, mis amados hermanos, para que tengamos un texto disponible de lo que es el cierre de nuestro parashá de este año. Es importante recordar que hoy justamente cerramos el capítulo 33 al capítulo 34, verso 12, y hacemos parcialmente una lectura de comienzo de Bereshit para completar el círculo, el ciclo anual de Torah. Cerramos Parashá, Besot Berajá, y damos lectura inicial inmediatamente a la primera porción de Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 1. Y comenzamos nuevamente este ciclo de bendición. Cerramos con Simchat Torah, cerramos con Shemini Are, Atzere, y damos comienzo entonces. A ver, ¿qué pensamientos tendría usted, repito, mi amado hermano? Atención a la pregunta. Si supiera que exactamente le quedan unos pocos minutos de vida, ¿cuáles serían tus últimas palabras? ¿Cuáles serían tus últimos pensamientos? ¿Estarías con temor frente a la condición de muerte o estarías gozoso de la oportunidad de saber que ahora hay un shalom total y que vas a pasar a esa eternidad justo con Adonai? Pues bien, Moshe escogió precisamente que al momento de terminar su vida que ya el Eterno le había entregado, presentar las bendiciones sobre aquellos que había dirigido durante 40 años. Él pudo
hacer posiblemente cualquier otra cosa, bendecir a su esposa, a sus hijos, pero sin embargo lo que la Torá nos deja escrito es que sus últimos minutos de vida fueron un discurso maravilloso, extraordinario, muy espiritual, muy toraico, bendiciendo a todos los hijos de Israel. Así es que daremos cuenta de esto como en el capítulo 33, acompáñenme por favor, del verso 8 al verso 12, dice lo siguiente: de Leví, veamos qué dice de Leví: tu tumín y tu urín sean para tu hombre santo, a quien pusiste a prueba en Mashá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. Esto, recordémoslo, lo vimos en el Parashá, en Deuteronomio capítulo 33, verso 8, habla sobre Leví, y lo vimos cuando salieron de su condición de esclavitud y entraron en esa condición de adversidad contra lo que el Eterno estaba haciendo. La tribu de Leví, recordemos que fue escogida para cargar y utilizar el tumín y el urín. Esta palabra tumín y urín sería una palabra, como dice la pastora Pili, que tendríamos que hacerle auditoría, porque el tumín y el urín, al ser utilizados, ellos de manera sobrenatural daban una respuesta al pueblo de Israel en cuanto a las decisiones que debían tomar. ¿Qué eran específicamente el tumín y el urín? ¿Y por qué la tribu de Leví fue escogida para que ellos precisamente cargaran con el tumín y el urín y lo utilizaran, y así de esta manera poderle revelar al pueblo de Israel la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios? Perdóneme si el ejemplo suena un poco brusco y tal vez muy inadecuado, pero es como usar los dados y saber que si sale un par de 6 o un par de 3 o un par de 4, hay una respuesta positiva o afirmativa. Podríamos, para mi ejemplo, repito, perdóneme el ejemplo un poco fuerte, pero para entender el tumín y el urín, allí exactamente se sucedía algo parecido. De hecho, la Biblia dice, echaban suertes. Y al echar suertes lo que significaba era la utilización del tumín y el urín para conocer la voluntad de Dios. Es importante entonces porque de allí provenía la dirección específica que el pueblo de Israel debía llevar. Y inmediatamente después Moshe podía proclamar a Leví como este elemento tan importante, y les recordó que ellos tenían la responsabilidad de participar en las decisiones levitas, pero sin embargo no olvidemos que también el pueblo de Leví pasaron por una condición de rebeldía, a quien Dios probó en Mashá, que significa probar, y en Meriba, que significa argumentar. Eso, repito, lo vimos cuando pasamos por el libro de Shemot en el capítulo 17. En estos versos encontramos un mensaje muy importante con lo que tiene que ver con la gracia. Decía la pastora, la palabra gracia no es algo que encontramos en el pacto renovado. La gracia la encontramos desde el mismo principio, desde el fundamento, desde el principio en Bereshit ya encontramos la palabra gracia. Y vemos que esta tribu de Leví era una tribu que en algún momento también había entrado, repito, en controversia, en polémica, pero sin embargo eran ellos los levitas, eran ellos los sacerdotes, eran ellos los responsables de lo que el pueblo de Israel debía llevar. Alguien que definitivamente debemos resaltar en todo este proceso en cuanto a las bendiciones es precisamente José. José fue uno de nuestros invitados también en el tiempo de Sukkot. Y en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 33, verso 13, por favor léalo conmigo, 33, 13, le habla precisamente a José y le dice: bendito del Señor sea tu tierra, con el mejor de los cielos, con el rocío y con las profundidades que están debajo, con el mejor de los frutos del sol y con los mejores productos de los meses. Oh, amén. Qué bendición más hermosa. Alguien puede decirlo, esa bendición que a Moshe presentó sobre la vida de José es una bendición que hoy, Padre Eterno, pido que esa bendición inunde mi vida, mi hogar, mi familia, porque cuando leemos este mensaje nos asombramos las claras y abundantes bendiciones que el Eterno promete a los descendientes de José. Estas bendiciones son específicas y particularmente entregadas ¿para quién?
para sus hijos, Efraín y Manasés. Y vemos que nosotros también, mis amados hermanos, como casa de Efraín, hemos recibido esas bendiciones. ¿Saben? Escucho con alguna frecuencia por allí personas diciendo, pero es que los de Efraín son rebeldes, ateos, religiosos, etcétera, y hay comentarios de este tipo. Pero mis amados hermanos, no es propiamente lo que la palabra nos dice, porque la palabra dice que Adonai bendijo a José y las bendiciones que José recibió de las más importantes tenían que ver precisamente con Efraín y con Manasés. Así es que mi amado hermano, donde quiera que tú te encuentres hoy, en cualquier nación sobre la faz de la tierra, podemos experimentar estas bendiciones de Adonai para José, porque fueron las bendiciones que vienen del cielo sobre cada uno de nosotros. Hoy, rocío por la mañana, incluso en los climas más desérticos se puede recibir esa frescura de la mañana. En cualquier lugar donde nos encontremos habrá la abundancia de los frutos en su tiempo. Y siempre lo decimos con alegría y con gozo. Eterno Padre, gracias por darnos cada día la provisión sobre nuestra mesa. Por favor, amados hermanos, ¿saben? Uno de los aspectos más difíciles en la vida del ser humano es que le sirvan a la mesa la provisión y la persona se dé, no puedo decir el lujo porque creo que la palabra es incorrecta. Ayúdame, Pastora Pili, una palabra que tú consideres que pueda usar acá. Esas personas que se toman el tiempo de decir, yo esto no como, esto no me apetece, esto no lo degusto, esto no es para mí, y como que seleccionamos el alimento y se nos olvida que lo que hay sobre nuestra mesa, la provisión que el Eterno viene, es parte de la bendición que Él nos está entregando. Y nos volvemos tan selectivos, pero asimismo, gracias por esa palabra, selectivos. Pero asimismo, como somos tan selectivos, estamos mostrando orgullo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es que me duele, porque es que no puedo comer, porque es que aquí, porque allá. Pero cuántas personas hoy sobre la faz de la tierra escasean de alimento y ellos no tienen la oportunidad de ser selectivos, sino que anhelarían un bocado en su boca. ¿Cuántas personas deben tomar agua de las lluvias aposadas, aguas contaminadas, tal vez sucias, y sin embargo la pueden beber y sin embargo gozan de salud? Por eso, cuando las bendiciones que el Eterno nos da no son bendiciones para que yo sea selectivo en cuanto a que esto sí y esto no. Eterno Padre, gracias por tu alimento. Por eso oramos por el alimento cada vez que lo comemos, porque lo oramos con el sentido de que el alimento sea eso, de alimento y de bendición para nuestra vida. Por eso en este pasaje Adonai nos recuerda que Él desde los cielos nos sostiene y nos entrega el pan de la tierra, y no podemos ser selectivos para decir, perdón Adonai, pero esto no o esto no. Así es que, mis amados hermanos, oramos para que el maravilloso día que estamos viviendo, esta bendición sobre José, nos rodee permanentemente y nos llene del fruto de la bendición. Veamos entonces, mis amados, en el libro de Devarim, capítulo 33, verso 18. La tribu de Zabulón. Alégrate, Zabulón, en tus salidas, y tú, Isaacar, en tus tiendas. De Gad dijo, perdón, bendito el que ensancha a Gad, se echa como león y desgarra el brazo y también la coronilla. Deuteronomio capítulo 33. Aquí vemos cómo los sabios de la Torá nos indican que la bendición a Zabulón de alegrarse en sus salidas es una bendición para aquellos hombres que tienen ese ministerio. Por favor, escucha esta palabra, que tienen ese ministerio empresarial. Amén, Pastora Pili. ¿Qué es esto? Para aquellos hombres que tienen esa habilidad en los negocios, en el comercio, en la industria, en las empresas. Eso es Zabulón. Alégrate en tus salidas. Aquel hombre que va, que busca, que propone, que encuentra, que administra, que tiene la valentía, porque definitivamente, como leí hace mucho tiempo un libro, El vendedor más grande del mundo. En ese libro del vendedor más grande del mundo encontré un ejemplo que viene a mi corazón ahora a mencionar.
2 hombres fueron contratados por una compañía que su trabajo es hacer calzado. Zapatos para hombres, zapatos para mujeres, para niños en general. Fueron enviados estos 2 hombres a un lugar en determinado sitio para que realizaran la venta de ese producto. Cuando llegaron a este sitio, los 2 vendedores, contratados el mismo día para la misma labor, 2 vendedores, llegaron al sitio y al estar en aquella ciudad, notaron 2 cosas muy interesantes. Primero, que en aquella ciudad ninguna persona, ningún habitante tenía zapatos. Nadie usaba zapatos. Entonces los vendedores se miraron entre sí y uno de ellos dijo, pues aquí nadie usa zapatos, venimos a perder el tiempo porque nadie nos va a comprar zapatos. Yo mejor me voy. Y se fue. El siguiente vendedor, cuando vio la situación de que allí no había nadie que usara calzado, llamó a la compañía y les dijo, por favor, envíenme toda la producción que la empresa tenga disponible porque voy a surtir de calzado a toda esta ciudad. Así es que, mi amado hermano, hago esta reflexión haciendo un poco de uso con el tema de los jajam, de los sabios, porque depende de tu actitud, de cómo tú veas la vida o cómo tú veas tus proyectos. Zabulón es una condición de hombres de negocios, de hombres de comercio, de hombres de industria, de hombres que interpretan la bendición y que están dispuestos a avanzar siempre un paso más. La pastora Pili utiliza esta frase y la quiero repetir haciendo uso de esta frase tan interesante. ¿Cuánto quieres ganar? Le preguntó o le pregunta con mucha frecuencia a los varones. ¿Cuánto es lo que tú deseas ganar en esta empresa o en este contrato laboral o en tu negocio independiente? Porque depende cómo esté tu corazón con la ofrenda, así mismo entonces podrás ganar. Lo digo por testimonio personal. Cuando tenía la oportunidad de recibir en mi tiempo profesional una buena cantidad de dinero en mi salario, pues me costaba mucho presentar mi diezmo, ¿verdad? Porque si gano mucho, debo presentar un diezmo alto. Y cuando hacemos la matemática humana, esto no funciona. Entonces, si tú no estás preparado para ser fiel y obediente en tu ofrenda, aunque sea alta, entonces nunca podrás tener un ingreso alto. Si estás acostumbrado a dar las migajas o lo poco o lo que sobra, entonces tu actividad económica será exactamente eso, lo poco o lo que sobra. Por lo tanto, Zabulón nos lleva en tus salidas a ser próspero. Aquí mismo nos habla de Isaacar y recordemos que Isaacar se alegra de conocer los tiempos. Muy importante, las tiendas. Es una bendición porque Isaacar tiene los tiempos para estudiar adecuadamente la Torá, a tiempo y fuera de tiempo. Mi amado hermano, no te ocupes tanto de lo externo y ocúpate mucho más del trabajo, del estudio de la palabra, del estudio de las parashá, del estudio de cada Shabbat, porque todo tiene que ir en un equilibrio. No podemos ocuparnos tanto de esto porque la palabra nos enseña, no me des tanto de lo económico y haga que me olvide de ti. Todo va en un equilibrio. Zabulón, e Isaacar, recuerden que eran hermanos de sangre, ambos hijos de Jacob y de Lea. Gad era un medio hermano, hijo de Jacob con su sierva, con la sierva de Lea, Silpa. Ahora, nuevamente vemos que Adonai no hace acepción de personas, sino que nos formó y nos conoció a cada uno de manera individual. Los hermanos de Zabulón e Isaacar recibieron bendiciones casi que realmente opuestas, porque posiblemente las destrezas y la personalidad y el carácter de cada uno era individual. No todos, repito, no todos los dedos son iguales. Así son nuestros hijos, así son las 12 tribus. Cada uno tiene una característica, un carácter y una forma de vida totalmente diferente. Por lo tanto, a cada uno le corresponde una bendición en especial. Vamos a ir al verso 23 y al verso 26, 23 y 26. Neftalí. Neftalí
colmado de favores y lleno de bendición de Adonai, toma posesión del mar y del sur. Y de Aser dijo, más bendito que hijos de Aser sea favorecido por sus hermanos y moje su pie en aceite. ¡Wow! Aparte de lo que usted ya ha leído de estos versos, mi amado hermano, ¿qué conoces realmente de Neftalí y de Aser? Miren qué interesante este aspecto. Realmente no es mucho lo que conocemos a través de la Torá sobre estos dos personajes, o sobre estas dos tribus mejor, Neftalí y Aser. Pero realmente, ¿por qué? Porque estos dos hermanos no nos muestran en detalle su vida, su descendencia, su historia. Podrían ser tal vez de los menos recordados en todo el texto bíblico. Neftalí sabemos que es hijo, por supuesto, de Jacob y de Bilha, la sierva de Raquel, y Aser fue su hijo por parte de Silpa. Silpa, recordemos que era la sierva de Lea. Según el orden de edad de los 12 hijos, Aser era el sexto y Neftalí era el octavo. A ambos hijos del medio, es decir, posiblemente tenían algún tipo de anonimato, como de estar guardados allí, ¿verdad? Y recordemos que el nombre Neftalí significa luchar y el nombre Aser significa felicidad. Vean qué interesante, muy interesante. A pesar de esa relativa anonimidad o anónimos, vemos que las bendiciones que ellos recibieron, de hecho, nos muestran que fueron profetizados como una de las tribus que tendrían mejores condiciones. ¿A quién no le gustaría entonces recibir esta tremenda bendición? Estas promesas nos dan esperanza, por favor dígalo conmigo. Cada una de las bendiciones que hoy Moshe le está entregando a las 12 tribus tienen que ver con mi vida, tienen que ver con mi familia, tienen que ver con mi hogar, tienen que ver con el propósito nuestro a través del estudio de la palabra. Por lo tanto, en el libro de Devarim, en el capítulo 33 y en el verso 27, vamos conmigo por favor a esta lectura. Y el eterno Adonai es tu refugio. Dígalo conmigo, Adonai es mi refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado en la fuente de Jacob, que habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo, salvo por Adonai, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y viene entonces el cierre en el capítulo 34. En el capítulo 34 dice este texto maravilloso, permítame leerlo y cerremos esta historia. Subió Moshe de los campos de Moab al monte Nebo. Voy a dejar tarea, Pastora Pili, ¿le parece? O si los hermanos nos pueden contestar en el chat inmediatamente, sería maravilloso. ¿Dónde está ubicado el monte Nebo? Porque según el texto que estamos leyendo, la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y allí le mostró a Adonai toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo a Adonai, esta es la tierra que te juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. ¿Por qué hice la pregunta, Pastora Pili? ¿Por qué hice la pregunta, ¿dónde está ubicado el monte Nebo? Porque para el momento de este suceso bíblico, toraico y cierre de Parachá, recordemos que aún no habían pasado al otro lado, a la tierra prometida. Entonces surge una pregunta inmediatamente. Entonces Moshe quedó fuera del territorio de Israel. No, Pastora Pili, no. pregunta importante.
si el monte Nebo está antes de que el pueblo de Israel pase a la tierra prometida, que es lo que va a suceder inmediatamente, después de esta bendición, Moshe sube a la cumbre del monte Nebo y desde allí Adonai le permite ver toda la extensión de la tierra prometida al sur, al norte, al este, al oeste, arriba, abajo, lo que hicimos ahora mismo en Sukkot celebrando con Lulá. Recuerdan, me preguntaban algunos hermanos, pastor, ¿por qué está haciendo ese movimiento? ¿Por qué ese giro a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, arriba, abajo? Porque Moshe en el monte Nebo vio por la gracia de Adonai, vio toda la extensión de Israel en todos los puntos, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Él vio porque el Eterno le permitió ver proféticamente todo lo que estaba por suceder, lo que iba a suceder, todo cuanto iba a acontecer desde sus días hasta nuestros días. Amén. Y entonces, dice el verso, y es interesante porque el texto nos dice que Moshe va a morir en este segundo y aún tenía la vitalidad de un joven como yo. No le dolía la pierna como me duele a mí, por supuesto. Tenía una vitalidad, sus ojos irradiaban luz, tenía la vitalidad al 100%, pero era el momento de partir. Verso 5 del capítulo 34, y murió allí Moshe, siervo de Adonai, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Adonai, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Pregunta, pregunta, por favor conteste. ¿Por qué nadie conoce hasta hoy la tumba donde fue, según este texto, sepultado Moshe? ¿Quién lo sepultó? O sea, Miguel y los el Entonces, a un ángel en su condición de Elohim angelical, un malach como Moshe, definitivamente los ángeles, los malach de Adonai. Pero algo muy interesante, ¿por qué nadie hasta hoy conoce el lugar de su sepultura? Tiene una respuesta que obviamente tiene que ver con la primera palabra que les di esta mañana, perdón, al comenzar la reunión, indicando que Dios hizo en Moshe, Adonai permitió su categoría de Elohim, no como un Dios, como un líder, como un juez y como una condición de malak. Murió como condición de malak. Era Moshe de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdieron el vigor. Por favor, subraye este texto, porque esto es maravilloso. Él va a ese momento con Adonai. Su alma pasa al proceso del reposo eterno en absoluto vigor, en absoluta integridad, rectitud, con absoluta vitalidad. Pero por favor, no sé si puedo transmitirlo, pastora. Por favor, dime, ¿lo estoy transmitiendo bien? Quiero transmitirles a ustedes, mis amados hermanos, que es tan extraordinario que una persona de 120 años, que no eran muchos años tampoco para la época, pero que sabe que ese es su último respirar, su último segundo de vida y está completamente, puedo usar la palabra castiza, entero, con vigor, lleno de vida. Y él anhelaba continuar y pasar a la tierra prometida y el Eterno le dice, hasta aquí, Moshe, no insistas, hasta aquí has llegado, hasta aquí has cumplido tu labor y te he mostrado todo lo que hay, todo lo que viene y todo lo que va a pasar, pero ha llegado el momento. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moshe. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Ruach de sabiduría porque Moshe había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Adonai mandó a Moshe. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido a Adonai
cara a cara. Por favor, subraye este texto, porque este texto cara a cara nos muestra que la condición de Moshe no era una condición ya humana, era una condición de Malach, era una condición de Sot, una condición tan elevada que podía tener esa comunicación, repito, VIP permanente con Adonai. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Adonai le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moshe hizo a la vista de todo Israel. Y por favor observen que la expresión Israel, cuando escribimos el nombre de Israel, la última letra de Israel es la letra Lamet. Amén. Y esa letra Lamet tiene un valor numérico de 30. ¿Por qué, pastor, usted con sus números? Porque esto es muy importante. La última letra, Israel, la Lamet, tiene un valor de 30. E inmediatamente a que acabo de hacer esta lectura, cerramos completamente el estudio maravilloso de Parashá durante este ciclo de año. Y todos, en una voz, por favor, dígalo conmigo, en una sola voz, dígalo conmigo. Vamos a decirlo fuerte, dígalo conmigo. Shazak, Shazak, Nichasek. Sé fuerte y fortalecido. Vamos a repetirlo, pastora Pili. Shazak, Shazak, Nichasek. Sé fuerte y fortalecido. E inmediatamente que hemos cerrado, Padre, yo quiero en este momento darte gracias, eterno Padre, por el privilegio que me has concedido a mí en lo personal, pero también a mi esposa, a Camilo, y haber presentado Parashá en familia durante este ciclo anual. Gracias, eterno Padre, por habernos permitido estar día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, frente a tu Kadosh Torah, revisando estos 54 estudios maravillosos de Torah. Es un privilegio eterno que tú nos concedes. Yo me siento gozoso y lleno de la bendición de haber culminado con honra, con integridad, cada parashá de este ciclo. Y te pido, eterno Padre, que nos des fuerza para continuar en el ciclo que ahora mismo, en este mismo segundo, damos comienzo. Así es que, mi amado hermano, si usted tiene su Biblia, su Torá, por favor, tome su Torá, coloque su mano aquí sobre este momento, cierre el ciclo anual de Devarim, capítulo 34, verso 12, con la letra Lamet, valor numérico 30. Dele gratitud a Adonai porque le ha permitido en algún punto del ciclo entrar. Tal vez tú entraste en Shemot, o entraste en Vayikra, o entraste ahora mismo en Devarim. Justamente hoy estás entrando por primera vez. Pues bienvenido, porque cerramos nuestro ciclo anual de Parashá en Devarim 34:12, e inmediatamente les invito, mis amados hermanos, para que volvamos a nuestro primer día de Devarim, de Parashá del año, de este comienzo de año, y vamos de inmediato al libro de Bereshit, capítulo 1, verso 1, porque así lo indica la Torá. Cerramos e inmediatamente damos continuidad para entender que continúa, repito, la preciosa Kadosh Torah. Así es que vamos todos a Bereshit, capítulo 1, verso 1. Dice: Oh, me siento tan gozoso, de verdad, qué emoción y qué alegría este momento. Volver a empezar la lectura, volver a decirle al Eterno, háblanos, muéstranos, revélanos, cosas que no hemos visto, que hemos pasado por alto. Por favor, Pastora Pili, yo creo que si te pido, por favor, podrías pasar tu silla un momento para acá, siéntate mejor acá, yo paso la silla, porque creo que debemos darle comienzo con honra y con gloria a nuestro amado Eterno, en el privilegio que nos ha concedido como familia. Perdónenme un poquito los cambios, como diría, cambios no formateados, pero que el Eterno pone en nuestros corazones, porque ha sido un privilegio, ¿verdad, pastora? Sí. El poder estar estudiando Parashá. Nosotros disfrutamos de una manera extraordinaria en familia, nos sentamos en casa, cada quien hace su estudio personal, de hecho. Cada quien hace su estudio personal. Camilo está en su habitación, en su estudio,
prepara su tema, la pastora prepara su tema, yo preparo mi tema, ustedes ven aquí mi material de estudio, preparo mi tema, tomo notas, subrayo, escribo, leo, escudriño, busco, hago mis gematrías, busco el hebreo, busco acá, busco allá. Posteriormente nos reunimos y presentamos Parashá en familia y siempre nos queda mucho tema por tratar. Vamos a leer antifonalmente Bereshit, mis amados hermanos, capítulo 1, verso 1. Observen, no empieza Torah en la letra Aleph. Torah empieza en la letra Bet. Bereshit. Bereshit. Porque Reshit significa lo primero. Primicia. Lo primero, lo primero, lo primero. Bereshit, Bet. La letra Bet. La letra Bet es de esta forma, que significa que después de Aleph, que es la letra para Adonai, inmediatamente la letra Bet avanza y continuará hasta que volvamos a cerrar el ciclo en el capítulo 33, 34 de Bereshit. En el principio, en el Bereshit, creó Adonai, Elohim. Elohim, los cielos y la tierra. Esta primera palabra que vamos a ver aquí, crear, es la palabra Barak. Barak, por favor, téngalo presente. Barak. Y creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y dice el verso 3, leámoslo juntos. Y dijo Adonai, Y dijo Elohim, sea la luz. y fue la luz. Y vamos a dejarlo hasta este verso 3. ¿Por qué? Porque entraremos entonces a establecer esta luz. Yo soy la luz, dice Yeshua. Yo soy la luz. Entonces este verso 3 no nos está hablando de la luz en el sentido de iluminación, de física, porque posteriormente, más adelante, cuando vengan los días de cada uno de los procesos de Barak, de creación, nos daremos cuenta que hasta mucho tiempo después aparecerá la luz del sol, aparecerá la oscuridad de la luna, y entonces entenderemos que el verso 3 nos está hablando de la luz de Yeshua HaMashiach. Sea. Amén, Baruch amén Hashem. y amén. Queremos hacerles una gran invitación. Y esa invitación hoy es fundamental en la vida de ustedes. Tenemos un ciclo de Parashá que comienza con nosotros tenemos, digámoslo, estructurado el nivel del Parashá, porque cada Parashá abarca entre 180 hojas hasta 200 hojas, puede abarcar un solo paquete de Parashá. Pero, ¿de qué nos sirve tener 180 hojas si la idea es entender, desmenuzar ese Parashá? Entonces, en Israel Casa Integral hemos tomado, en el Ministerio de Educación del Ministerio de Israel Casa Integral, hemos tomado el devocional del Parashá. Entonces, tenemos un devocional dirigido para las personas que nunca han hecho un devocional de Parashá, que es el nivel 1, o que nunca lo terminaron. Tenemos mucha gente que empieza y no termina, aunque firme y aunque se comprometa. Yo seguiré siguiendo ese lema de cumplamos lo que prometemos. Entonces, si tú eres de los que desea ingresar al devocional 1, este año va a tener digámosle, una variación en el sentido de que es escrito. Vamos a tener los talleres, pero voy a tener una persona exclusivamente para estar pendiente de que la persona que se comprometió a desarrollar el taller lo desarrolle. No solo que reciba, o sea, ¿de qué te sirve recibir y guardar si no estás haciéndole una auditoría a lo que estás recibiendo? Y 2, el segundo nivel es para las personas que van a desarrollar el Parashá, leen la cita bíblica, de qué se trató, y lo van a desarrollar por video, porque el pastor Alfaro se tomó el tiempo de preparar 54 parashás al año, o sea, lo grabó todos los días. Entonces ese va a ser en video, pero va a ser para las personas que ya hayan pasado el primer nivel. Entonces, si yo no hice el primer nivel, no puedo hacer el 2. Creo que sería más fácil para ti entenderlo desde el primero. Y vamos a tener dentro del Parashá escrito la serie de evolución versus creación. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos
cuál es la diferencia entre la evolución y la creación, yéndonos escrituralmente. Van a ser 15 lecciones extraordinarias desde el lunes, arrancamos, Ujú, todo seguido, hasta que lleguemos a la 15ª lección. Así que los invitamos. Pastora, ¿cómo me puedo inscribir? ujú. Hay dos formas en que te puedes inscribir. Número uno, hay muchas personas que nos mandaron la solicitud del Parachá. Les contestamos por el email israelcasaintegral@gmail.com. Ahí puedes enviar un correo electrónico solicitándolo, te mandamos todo lo que es el formulario y vos te puedes entrar al chat de contacto 1+828-712-9936 y puedes solicitar el devocional también. Y si yo no quiero tomar el Parachá, ¿no me van a dejar tomar otras cosas? Claro que sí. Hay diferentes ministerios en Israel Casa Integral. No solamente tienes que estudiar el Parachá. Hay estudio de varones, hay estudio de mujeres, hay estudio de niños, hay estudios de mujeres que están orando por sus hijos de regreso a casa. Hay mujeres que son solteras, que quieren orar por ellas mismas en su vida personal y espiritual, esperando lo que Adonai diga. O sea, hay diferentes ministerios por los cuales también puedes entrar. Lo importante es que leas la palabra, ames la palabra y obedezcas la palabra. Y vivas la Y palabra. vivas la Amén. palabra. ¿Sí? Ujú. Entonces, te queremos hacer esa gran invitación ahora mismo. Tú no solamente mandas un correo electrónico y hay muchas personas que están en este momento en Israel Casa Integral, los líderes, y ellos nos van a atender y si no nos atendemos nosotros. Claro. Así que bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. A veces hay personas que les gusta mucho más que el pastor les enseñe. Sí, Sí, pastor, se cae no bien. creo. Aquí nosotros jugamos el papel Yo, de... yo Tú disfruto eres... las enseñanzas de la pastora Pili. Sí, Las pero porque disfruto. eres mi esposo, pero hay No, gente que no. las disfruto a Pero, plenitud. pero es que Adonai ha hecho ese complemento. Adonai puso a Moshe y Adonai puso a Aarón. Aarón era más suave, dice que lo lloró todo el pueblo durante 30 días. Y se murió Moshe y nadie lo lloró, porque Moshe era muy directo y a veces eso no gusta. Pero así es Adonai. Nos pone personas que a veces ni nos gusta el tono de la voz, porque nos dicen, "Uy, ese tonito de voz tan feito". Pero ese es el tono que Adonai le ha dado y esa es la forma en que Adonai le ha puesto a hablar la palabra. Ujú. Entonces, amémonos como Adonai nos ha amado. Baruch Hashem por eso. Bueno, Bueno, pastor. déjame cerrar con algo. Quiero compartirles también esta noticia para el nuevo comienzo de Berechit. Este año vamos a hacer algo, un cambio en la programación, en la programación, no mejor en la pedagogía de la enseñanza de cada uno de los parashá. Hemos visto hasta el momento por varios años cíclicamente el parashá, por ejemplo, Berechit, y empezamos en Berechit capítulo 1, verso 1, y lo hemos ido desglosando Paso por verso paso. por verso, verso por verso, verso por verso. Pero este año nos vamos a concentrar en cada parachá, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de Haftarah. Ajá. Haftarah, ya explicaremos qué es Vamos a Haftarah desarrollar y los libros veremos lo que es el tema históricos. de los profetas, los libros históricos, salmos, etcétera. Sí. Entonces vamos a ir como a un segundo nivel. Ya vimos la primera parte en Berechit, vamos a ver la segunda parte de Berechit desde el punto de vista de Haftarah, la parte histórica, repito, la parte profética, y seguramente si el Eterno nos da la oportunidad en un año siguiente o dos, veremos entonces Berechit única y exclusivamente a la luz del pacto renovado, del Baruch Brit Hashem. Hadash, Baruch. para que hagamos todo el estudio integral. Por eso hemos tenido que ir despacio en cada uno de los parachá de los años anteriores, porque repito, siempre hay mucho tema por tratar. Baruch Así es que Hashem. permítanme, por favor, hacer una lectura en el primer libro de Reyes. Por favor, vayan conmigo al primer libro de Reyes. Gracias a los hermanos que colocan la cita bíblica para que otros lo puedan tener allí. Excelente, gracias. Primer libro de Reyes en el capítulo 8 y en el verso 54. Este texto que voy a leer es el Haftarah del libro de Devarim con el que estamos cerrando. Y voy a leer el Haftarah del libro de Berechit. ¿Les parece? Para que vayamos entendiendo el concepto. De Brit Hadash. Entonces, voy a hacer Haftarah del libro de Devarim que acabamos de cerrar en primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 54. Dice: Cuando acabó Salomón de hacer
a Adonai toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Adonai con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Adonai, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moshe su siervo ha faltado. Baruch Hashem, Amén. bendito sea. Es poderosa esta palabra. Repito, hablando del Haftará del libro de Devarim, todo cuanto se dio en la Torá a través de Moshe se ha cumplido. Y por supuesto, una vez terminamos el libro de Devarim, entonces vamos al Haftará del libro de Bereshit. Ajá. Y lo vamos a encontrar allí mismo, inmediatamente después, en la página siguiente, en el libro de Josué, en el capítulo 1. Pero del capítulo 1 al verso 18, por favor les pido, léalo usted en casa, porque es un poco extenso, no me voy a tomar ahora ese tiempo para hacerlo. Hágalo en casa. En lo personal lo disfruto porque esta es mi cita, esta es mi promesa, es la palabra con la que el Eterno me habló a mi corazón, salir de una religión, salir de una creencia, de una cultura y de la tradición y venir al contexto de la palabra. Josué capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moshe, aquí está la continuación que acabamos de cerrar, siervo de Adonai, que Adonai habló a Josué, hijo de Nun, que de hecho el nombre de Josué es Oseas. Oseas. Recuerden que quien le cambió el nombre a Oseas, hijo de Nun, fue Moshe. Moshe. Lo llamó Josué, que tiene que ver con salvación. Salvación. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, por favor, déme un amén. Baruch Hashem. Escríbame, por favor, un amén así con puntos suspensivos. Levántate, Moshe ha muerto. A ti te dice Adonai, a mí me dice Adonai en este momento, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, a Sión, la tierra de promesa. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moshe, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Baruch Hashem. Ven cómo, mis amados hermanos, cuando extendemos el lulá, entendemos por qué extendemos el lulá en todas las direcciones, porque el Eterno nos entregó todo, absolutamente, la extensión. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moshe, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Baruch Hashem. Amén, amén. Baruch Qué gozo Hashem. recibir esta palabra. Que sea Amén. un comienzo de un ciclo de Torah, de compromiso, que sea un comienzo del ciclo de Torah de verdadera emuná. Amén. Un llamado para todos, me presta mi tableta, un llamado para todo el que nos está escuchando de compromiso, de amor, de misericordia. Saben, hermanos, lo más hermoso de estar en Torah es la forma como nosotros transmitimos el mensaje de Yeshua. Y transmitir el mensaje de Yeshua es entrar a ese nivel verdadero de amor y de perdón y de reconciliación y de madurez. Yo creo que si hay algo que nosotros necesitamos tener para estos tiempos, es madurez. Amén. Mucha madurez. El pueblo necesita líderes maduros. El pueblo necesita gente con muchísima madurez, que no salga corriendo al primer desafío, que no salga corriendo a la primera experiencia que no le gustó, que no le pareció, sino que al contrario, que sea un pueblo con madurez, porque necesitamos líderes maduros para este tiempo. Amén. Así que comprométase, diga conmigo, este año me voy a comprometer. Personal, si es personal. Comprométase con su personal. ministerio, el servicio, comprométase que hasta el final, así usted tenga que hacer lo que usted tenga que hacer, comprométase a servirle a Adonai
pase lo que pase. Que llovió y no pude enviarle la tarea, no, qué pena, la vamos a enviar porque yo estoy comprometida. Que mire, pastora, que es que yo no puedo, como lo que están haciendo las maestras, que no hay internet y se salen y se van hasta una cafetería para mandar la lección de sus niños, Amén. porque esos niños les exigen a esas maestras. Esa es mi tarea, mi maestra. Compromiso será algo que valoraremos nosotros como pastores de ustedes, Ujú. que ustedes verdaderamente, o sea, que no nos dejen solos. Eso es lo que más quiero decir, que no nos dejen solos, sino que nos digan, no, Compromiso. pastores, estamos con ustedes para adelante. Que, que no pudimos reunirnos en la congregación por el coronavirus, ¿qué importa? Nos reunimos en las casas y aquí estamos con ustedes Ujú. para adelante. Que, mira, pastora, que no hemos podido desarrollar tal cosa, pues aquí estamos, pero estamos con ustedes para adelante. O sea, necesitamos gente que nos dé la mano en compromiso. Que Ujú. no solo nos lo digan, sino que nos lo demuestren. Sí, que podamos cerrar el ciclo cuando dentro de un año cerremos nuevamente en Devarim, podamos sentir esa satisfacción tan enorme que podemos sentir hoy. Yo se los digo con todo mi corazón, siento una satisfacción en mi corazón por un deber cumplido, por una promesa, Donai, de pasar cada día estudiando su palabra, que es lo que nos dice el libro de Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en ella. Y entonces todo cuanto empieces, todo cuanto hagas, prosperará. Yo haré prosperar tu camino. Nunca te harán frente porque yo estaré contigo. Y entonces entendemos que esta promesa es una promesa que evidentemente nos produce un gran regocijo y una gran alegría. Amén. Barujata. Vamos a nuestro final, a